Buenos días, nosotros les vamos a hablar sobre los principales ciclos de la vida. Nuestro grupo está conformado por Ricardo Vadillo, Ana Corso, Edgar Sánchez, Andy Chirino y mi persona, Yerimar Rodríguez. Ahora los dejo con mi compañera Ana Corso. Buenos días, mi nombre es Ana Corso y les voy a hablar sobre los principales procesos enérgicos en los seres vivos. Estos son 5. El primero es el de la fotosíntesis, que es la cantidad de energía necesaria para la reducción del CO2 de un compuesto orgánico. Este proviene de la luz solar. El número 2 es la quimiosíntesis. Esta es la cantidad de energía necesaria para la reducción del CO2 de un compuesto orgánico. A diferencia de la fotosíntesis, este proviene de la oxidación de las moléculas orgánicas. El número 3 es la respiración aeróbica. Esto es cuando el aceptor final del hidrógeno es producido por la oxidación de las moléculas orgánicas. El número 4 es la respiración anaeróbica. Este es cuando el aceptor final del hidrógeno es producido por la oxidación de las moléculas orgánicas. Es una sustancia inorgánica, diferente al oxígeno. La número 5 es la fermentación. La fermentación es cuando el aceptor final de los hidrógenos es producido por la oxidación de las moléculas vitales. Esta es una sustancia orgánica. Tipos de fermentación. En este está el láctico, el alcohólico y el acético. El láctico es un proceso anaeróbico, donde la glucosa se oxida en busca de oxígeno. Esto crea el ácido láctico. Esto se da en tejidos animales y esto se causa gracias a una cantidad de bacterias y hongos presentes. El ejemplo de la láctica puede ser los yogures, sale de la leche. La alcohólica. Este proceso es anaeróbico al igual que la láctica. Este proceso se da gracias a la levadura y algunos tipos de bacterias. Estos microorganismos convierten el azúcar en alcohol elítico y dióxido de carbono. Los hombres han aprovechado mucho este proceso gracias a que ellos sacan la cerveza, el vino, el pan, entre otras cosas. Ahora les voy a explicar el concepto de fermentación para que de esa manera puedan entender tipos de fermentación y fermentación como proceso metabólico. La fermentación es un proceso catabólico, donde la oxidación es incompleta, no requiere de la presencia del oxígeno y esto produce un compuesto orgánico. Ahora les voy a hablar sobre el acético. El acético es el encargado de transformar el alcohol elítico en ácido acético. Este es creado gracias a un grupo de bacterias en presencia de un exceso de oxígeno. Ejemplo de esto puede ser el vinagre, de los vinos puede ser los embutidos como las aceitunas y los pepinillos, entre otras cosas. Ahora les voy a explicar sobre la fermentación como proceso metabólico. Esto se da gracias a que la glucosa se desdobla de las vías enzimáticas. Esto convierte este proceso en un proceso mucho más simple, sin la intervención del oxígeno. La glucosa libera 2 moléculas, con una pequeña intervención de energía. Buenas, mi nombre es Andy Chirino y yo le voy a profundizar un poco más del tema anterior, la fotosíntesis. Es el proceso de elaboración de los alimentos por parte de las plantas. Los árboles y las plantas necesitan de la fotosíntesis para poder crecer y desarrollarse. Los procesos de alimentación son la absorción, circulación, fotosíntesis y respiración. La importancia de la fotosíntesis es que todos los seres vivos necesitamos de ella, porque la fotosíntesis libera oxígeno. La fotosíntesis es lo que tienen las matas de color verde, que se llama clorofila. Mecanismo de la fotosíntesis. El mecanismo de la fotosíntesis es verdaderamente complejo y requiere de la interacción de muchas proteínas y moléculas pequeñas. En el mecanismo de la fotosíntesis existe un ciclo llamado ciclo de Calvin. Hay 3 fases. La primera fase se llama fase de fijación, la segunda es fase de reducción y la tercera es fase de regeneración. Fase luminosa. Es la primera etapa o fase de la fotosíntesis que depende directamente de la luz o energía lumínica. Esta fase es usada durante la fase oscura.
Existen dos tipos, el ATP y el NADPH. Buenos días, mi nombre es Edgar Sánchez y yo le vengo a hablar de lo que es la fase oscura de la fotosíntesis. Este proceso es importante, debido a que en él se transforman algunos compuestos en nutrientes que son necesarios para la planta por desarrollarse. Pero consta con tres fases, la cual es la fijación del anhídrido carbónico, cuando el PGA se transforma en PGAL y el destino del PGAL. La fijación del anhídrido carbónico. Cuando el anhídrido carbónico se une con el RDP, se crea un compuesto que es llamado también PGA, ¿verdad? Este PGA es el primer compuesto estable de la fotosíntesis, ¿verdad? Luego el PGA se combina con lo que es el hidrógeno, que es expulsado por el NADPH2, ¿verdad? El destino del PGA. El destino del PGA es que este es una sustancia nutritiva que permite a la planta desarrollarse. Lo que pasa es que la célula produce más PGAL de lo que necesita. Como ya sabemos, esto es un ciclo. Cuando el PGAL que no se necesita ya es expulsado, este se transforma otra vez en lo que es el RDP, ¿verdad? Ahora venimos con lo que son los factores que inciden en la fotosíntesis. Existen tres factores esenciales, que es lo que es la luz solar, el efecto que causa la temperatura en las plantas y el efecto de la concentración del CO2. Sin estos tres la planta no va a poder desarrollarse. La luz solar. La luz solar son radiaciones que impulsa el sol, ¿verdad? Y la planta las capta. Existen unas que tienen mayor longitud pero proporcionan menos energía, y otras que proporcionan más energía pero tienen menos longitud. Las plantas terrestres utilizan mayormente lo que es las radiaciones violetas, debido a que estas tienen poca longitud pero le proporcionan más energía para poder cumplir su proceso, porque recordemos que las plantas son organismos autótrofos, o sea, que forman sus propios alimentos. El efecto de la temperatura. La temperatura es esencial para esto. Una planta puede cumplir bien sus procesos metabólicos, ¿verdad?, para llamarlo así, cuando está entre 15 grados centígrados y 30 grados centígrados. Si se pasa o si disminuye, la planta simplemente no va a trabajar con normalidad y lo que se puede es marchitar o morir, ¿verdad? Algo importante es que la temperatura varía también. Por ejemplo, si la temperatura es muy alta, ¿verdad?, la planta va a morir, y si es muy baja también va a morir. El efecto que causa la concentración del CO2. Es importante la concentración del CO2 o el dióxido de carbono para la planta, pero que tampoco se exceda ni que disminuya mucho. Ahora en lo que es el significado biológico de la fotosíntesis. Como ya sabemos, la fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas adquieren energía, ¿verdad? Este proceso es importante para todos los seres vivos, porque simplemente sin ellos no podían existir organismos vivientes, sino simplemente un poco de bacterias, y no podían desarrollarse o mutar. Como ya sabemos, el significado de la fotosíntesis viene por varias cosas. Significado biológico, porque es un proceso esencial para la vida, como ya lo hemos nombrado. Si la fotosíntesis no existiera la vida en nuestro mundo, existiese limitada y solo en un grupo pequeño de bacterias, y no existirían las plantas, ni siquiera animales, ni el ser humano, obviamente. Este se encarga de transformar sustancias inorgánicas en orgánicas. ¿Qué quiere decir esto? Que, como lo expliqué anteriormente, las materias inorgánicas son aquellos compuestos que la planta tiene que transformar en nutrientes para así poder crecer. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ricardo Vadillo y yo te voy a hablar sobre la respiración celular y la liberación de energía. La respiración celular es un proceso que comprende todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en una célula viva. En esta se divide la glucosa y otras sustancias nutritivas que liberan energía que se almacena en las moléculas de ATP. Las moléculas de ATP. Se puede decir que la respiración se puede demostrar en la siguiente ecuación: 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono más energía.
Todo esto es controlado por las enzimas respiratorias que se encuentran en la mitocondria. Podemos comparar el proceso de respiración con la combustión de un combustible orgánico, como lo puede ser la leña, el nafta y el carbón, ya que en la combustión se rompen moléculas por acción del oxígeno y se libera calor, luz y energía. Pero este se lleva a altas temperaturas y no se puede controlar. En cambio, la respiración se lleva a temperaturas normales. Se puede controlar ya que tiene diferentes etapas y en cada etapa se libera una pequeña cantidad de energía, y estas etapas son controladas por las enzimas, como lo dije anteriormente, que se encuentran en la mitocondria. La respiración, la liberación de energía proviene de la oxidación de la glucosa. La glucosa se oxida por acción del oxígeno o por sustracción de hidrógeno, o deshidrogenación. También cuando hablamos de respiración, siempre pensamos en aspiración y expiración. Pero nada más es el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. La respiración tiene dos fases: la fase aeróbica y la fase anaeróbica. En la fase anaeróbica no se ve involucrado tanto oxígeno. No se ve involucrado tanto oxígeno. Y ve que intervienen dos enzimas. En esta se divide la glucosa, se forma ácido pirúvico. Cuando se divide la glucosa se forman se dividen 4 átomos de 4 moléculas de ATP, y se forma, y también se divide el ácido pirúvico. Este deja una ganancia neta de 2 moléculas de ATP, que sería el 7 por 100 de la cantidad de energía contenida en una molécula de glucosa. En la fase aeróbica en la fase anaeróbica no se lleva a cabo dentro de la mitocondria. En la fase aeróbica se observa que se interviene el oxígeno y se divide el ácido pirúvico en anhídrido carbónico y agua, y se libera gran cantidad de energía. El ácido pirúvico se divide en una molécula de anhídrido carbónico y hidrógeno. Este forma un ácido de 2 moléculas de carbono. Este ácido de 2 moléculas de carbono, este ácido acético de 2 moléculas de carbono, se introduce dentro de la mitocondria, se une con un ácido que contiene 4 átomos de carbono. Estos 4 átomos de carbono se unen con el ácido de 2 átomos de carbono, formando un ácido crítico de 6 átomos de carbono. Esta sería la primera fase del ciclo de Krebs. Continuando con el ciclo, el ácido crítico de 6 átomos de carbono se divide un átomo de carbono, dejando un ácido de 5 átomos de carbono y una molécula de anhídrido carbónico. Seguidamente se divide un átomo de carbono, dejando un ácido con 4 átomos de carbono y una molécula de anhídrido carbónico. Esta se une luego con ácido acético, volviendo a repetir el ciclo. Junto con la molécula, el átomo de carbono que se transforma en anhídrido carbónico, se libera también hidrógeno. El hidrógeno se lleva a cabo con el transporte de hidrógeno, y también, y también las moléculas de ADP
se transforman en moléculas de ATP, que almacenan energía. Se puede resumir que la ecuación de las dos fases de la respiración se dice que son 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua más energía más 38 moléculas de ATP. Se observa que al finalizar la fase aeróbica y la fase anaeróbica se producen 38 moléculas de ATP, que serían el 55 y el 55 y 60% de la cantidad de energía contenida en un enlace químico en el enlace químico de la glucosa. Eso es todo, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Yerima Rodríguez y les voy a hablar sobre el transporte de energía y la evolución de los sistemas energéticos. El transporte de energía ocurre gracias a la molécula del ATP. El ATP está conformado por adenina, ribosoma y 3 grupos de fosfato. Este contiene enlaces, los cuales al romperse realizan el transporte celular, que ocurre con la energía liberada por la glucosa. Normalmente esta se almacena en los polisacáridos, en las grasas, en la transmisión de impulso, en la división celular y en las proteínas. Gracias a toda la energía que contienen todos ellos, el cuerpo realiza todas sus funciones y las moléculas realizan cada una de sus funciones en el cuerpo humano. Evolución de los sistemas energéticos. Los principales procesos energéticos deben haber evolucionado de los primeros seres vivos, los cuales eran bacterias, ya que estos necesitaban energía. Si nos fijamos en la constitución de la atmósfera primitiva, entonces podemos descartar la respiración aeróbica y la fotosíntesis, ya que éstas necesitaban oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera primitiva. Y eso no existía en ninguna de las dos. Por otro lado, los primeros seres vivos podían realizar perfectamente la fermentación, y decimos entonces que esta fue la primera, porque es la más simple de las reacciones energéticas. Los seres vivos, por lo tanto, fueron heterótrofos. En los mares primitivos existían moléculas orgánicas en abundancia para ser fermentadas. Esto puede ocurrir en cualquier clase de atmósfera, y esta libera dióxido de carbono, lo que creó las condiciones para que la fotosíntesis fuese el segundo proceso energético en ocurrir. Esto hizo posible que la vida en la Tierra continuara. La aparición de los seres autótrofos garantizó la subsistencia de los heterótrofos, porque de no aparecer esto, entonces los heterótrofos hubiesen agotado toda la materia orgánica de los mares primitivos. Al parecer, los autótrofos y los heterótrofos pasaron a alimentarse de aquello. La fotosíntesis modificó la atmósfera terrestre, porque ésta produce oxígeno a partir de agua. Esto entonces creó las condiciones para que surgiera la respiración aeróbica, que degrada los compuestos orgánicos a dióxido de carbono y agua, produciendo así más energía que la fermentación. Es por eso que los seres vivos capaces de respirar superaron y evolucionaron más que los que utilizaban la fermentación. Expliquemos el esquema de la evolución de los sistemas energéticos. Como principal centro tenemos la fotosíntesis, la cual ocurre gracias a la energía solar y gracias al CO2 y al H2, liberando así COH12 y O6. Luego nos encontramos con la respiración celular, la cual se produce gracias al CO, al H12 y al O6, liberando así CO2 y H2O. Todo esto produce la energía que se almacena en el APT.